llegó del trabajo, quítese los zapatos, siéntese en el butacón o en el sofá tranquilo. Y si está en el tronco de tapón escuchando la mirilla, pues prepárese porque vamos a estar con ustedes las próximas 2 horas informándolos de todo lo que ha acontecido este miércoles 10 de diciembre del año 25. La exclusiva la dio la reina de esta estación, doña Carmen Jovet, que le sacó a sus panelistas de las muelas lo que está considerando el PIB. Y cuando el río suena es porque agua trae. Obviamente Juan Dalmau ya lleva 4 nominaciones, no ha llegado muy lejos, pero ha sido el candidato del PIB que más votos ha logrado para la gobernación. Definitivamente es un hombre que tiene, no hay otro como él en el Partido Independentista. Ya hubiera querido Rubén Berríos Martínez haber tenido el éxito de Juan Dalmau. Pero el juego del político es llegar al poder y 4 veces ponchado, aunque llegara cerca, en la política no hay el premio del tío Nobel del casi ganador. Y están considerando, como él es residente de San Juan, cuál sería la posibilidad de correr a Juan Dalmau como candidato a la alcaldía de San Juan solamente si ocurre una condición indispensable. Si se diera el caso que en el PNP ascienden a Miguel Romero y Miguel Romero fuera el candidato, algo que es todavía muy lejano para decir, y hoy todo el mundo está reculando, no, yo no sé nada de nada, pero si se diera ese caso, habría una vacante en San Juan y por lo tanto, y otro Miguel Romero va a ser difícil de sustituir. ¿Y qué pasa? La última elección nos indicó que el independentismo tiene su sede, su capital, su ciudad santuario es San Juan. Ahí es donde está la fuerza del independentismo y en el corredor que sale de San Juan hacia Caguas, Gurabo, todo eso. Eso obligaría al Partido Popular a buscar un candidato de primer orden y obligaría también al Partido Nuevo Progresista a buscar un candidato de primer orden. Y estaría fascinante porque obviamente nadie puede dudar que Juan Dalmau es taquillero, ahí está su base, ahí están las universidades, ahí están los comunitaristas, de manera que sería no suicida, sino lógico. Lo ideal no es ganar la gobernación inmediatamente, obviamente sería perfecto, ¿verdad? Pero después que usted llegue al poder de una primera alcaldía, y obviamente San Juan es la primera alcaldía, la alcaldía que más asequible tiene el PIB, pues hace sentido. Claro, Miguel Romero es el querendón de los sanjuaneros. Miguel Romero pisa bien y cala hondo entre los populares, muchos independentistas, muchos independientes y los PNP. Por lo tanto, si Miguel Romero se quedara en San Juan, entonces pues ya habría que repensar el juego y Juan Dalmau iría a la gobernación de nuevo. Les digo esto para que no le digan después, yo fui el primero en decirlo, no, esto fue. No, no, no. Fue Noti1 y Carmen Jovet hoy prácticamente a las 4 más o menos y 40. Perdóname, a las 3:40 salió esa nota. Carmen riéndose, muerta la risa, porque ella sabía que como buena cirujana ortodoncista le sacó la muela sin decirle a nadie que le había sacado la muela. Así que esa es la primera nota. Y ya que estamos con el patrón del juego de las candidaturas,
Hay una noticia hoy que a mí me dejó perplejo. Y es que Pablo José, primero, le dice al periódico hoy, creo que fue El Nuevo Día, déjeme buscarlo por aquí porque dejé, aquí está, le dijo al periódico que yo no sé si yo me decido a ser el candidato del PNP, del PPD. Yo no he tomado la decisión, lo estoy pensando. ¿A quién se cree? O sea, esto es como un chamaquito de dos años que usted lo coge con las manos en la masa, con la mano metida en la caja de la galleta y usted le dice, pero muchacho, vas a comer de nuevo. Yo no fui, fue el perro, fue el hermanito, pues este está igual. Es increíble, pero lo dijo. Es que Pablo José es una chulería. Está en Endy hoy. Pero más importante, él vaticina que Jennifer González no será la candidata del PNP. ¡Wow! Albricia, qué clase de genio. Pero, mano, ¿cómo puedes saber tú eso? ¿Cómo de diablo tú sabes que no va a ser candidata? Obviamente porque Mr. Peter Hart le tiene la encuesta que le ratifica lo que sacó El Nuevo Día y lo que sacó Lead Data. Sería la tercera encuesta, sin contar la cuarta que no quieren revelar en Fortaleza, donde está escoñetada la gobernadora y no hay que ser un genio para saber que cuando llegue la hora de los tomates y ella vea que va a coger la pela más humillante que se le ha dado a político alguno, pues que ella o se retira, porque puede ser mística, o suicida y tirarse, en cuyo caso, pues está contento, ya la dejoté. Y dice que él va a decidir si corre o no corre en el año 27 y no ha tomado una decisión. Ok, yo le puse una nota, brother, ten cuidado con lo que deseas, ¿ok? Sí, él anticipa que su candidato, que él se va a enfrentar a Tomás Rivera Schatz, que es un hueso duro de roer, y a Miguel Romero, que es un hueso duro de roer también, y que él les va a ganar a cualquiera de los dos. Obviamente los números de aceptación de Miguel Romero son superlativos, son mucho más fuertes que los de Rivera Schatz por una razón, por una sencilla razón, porque Tomás Rivera Schatz es un gladiador que no le tiene miedo a nada y lleva 3 décadas a palo limpio y eso tiene un costo de erosión. Cuando usted se convierte en un defensor de su grupo y un tipo que no le tiene miedo a nadie, usted hace enemigos en cada esquina, por lo tanto sus números, después de 30 años de batalla, no van a estar limpiecitos y bonitos como el que llega, como Miguel Romero, que de hecho no llegó nuevo. Miguel Romero ya lleva 5 años, pero 5 años en acción trabajando con obra. No que Rivera Schatz no tenga obra, pero es mucho más difícil sacar la obra cuando tú eres legislador que obviamente pavimentar calles y poner alumbrado y todo eso. Pero todo el mundo está jugando el juego. Lo que quiero decir es que, dado los números que tuvimos en el año 24, aquí cualquier cosa es posible. Ya todo el mundo da por sentado, aunque en el PNP todos son unos hipócritas y dicen, no, yo no sé nada de eso, este no es el momento, es muy prematuro, pero todo el mundo ya da por sentado que Jennifer González va a coger una paliza. O sea, no hemos terminado el primer año y ya todo el mundo lo da por sentado. Y aquí lo que importa en este momento es cómo se va acumulando medio mundo a una nueva realidad donde el PNP por cuarta ocasión consecutiva se renueva, cambia caballo y vuelve y revalida. Y eso es algo que puede ser positivo o negativo, tanto para Dalmau como para Pablo José, dependiendo el pareo, el macheo, ¿verdad?
¿A quién usted va a poner a galdear a quién y quién va a jugar cada posición? Eso estamos muy prematuros porque todavía tenemos que pasar por el año de Via Crucis del PNP, de la guerra que se anticipa. Aquí hay dos alternativas. Mire, o el PNP se espatarra y le dice a la administración de Domenech González, hagan lo que les dé la gana, olvídense de eso y no va a haber nada. O sencillamente el PNP se da un revolcón el año que viene, le hace la vida de cuadritos a la gobernadora y tarde o temprano, antes de que termine el año, habrá un contendor y le harán a Jennifer lo que Jennifer le hizo a Pierluisi, lo que se conoce en el argot político como un Jennifer, que es un acto de alta traición dentro de, lo ven como alta traición, la cúpula, ¿verdad? Pero en realidad es parte del juego democrático. Pero eso es lo que trajo el bote en el día de hoy. Así que esa noticia nos pone en posición de entender lo que es este juego de sillas musicales con cantando el que se va de Aguadilla, del que se va para Aguadilla, pierde su silla. Y eso nos trae entonces a las sillas musicales dentro de la administración. Ustedes escucharon al secretario de DACO, también otra noticia, con Carmen Jové. Torres Montalvo con el jabo metido entre las patas, muy arrepentido, se fue de fondillo diciendo que no, yo no me alegré, jamás, yo no dije eso, de que votaran a mi compañera. No. Eso de votar a la licenciada Rodríguez, no, eso, yo no me puedo alegrar de eso. Y yo pues soy prácticamente un soldado de fila de la gobernadora. Recuerden que este cuatrenio ha nacido lo que se llama el yengoísmo. El yengoísmo es la filosofía de la lealtad total, completa y devota a la gobernadora de Puerto Rico. No es distinto a lo que era el carlismo, lo que era el rafaelismo, lo que era el rosellismo. No es distinto porque en Puerto Rico nos aferramos a la figura y no a los ideales y a los partidos. Bueno, pues yo creo que Irán Torres Montalvo es el principal exponente en este momento de el yengoísmo, que es la lealtad ciega, férrea a la gobernadora y a Domenech, que es el que verdaderamente, todo el mundo sabe que Domenech es el gobernador. Pero ahí estamos. Entonces, Torres Montalvo era buen portavoz como el ministro de Asuntos Públicos en Fortaleza. Fue leal a su gobernadora, articulado, un hombre respetuoso, es un profesional, yo no tengo problema con eso. Y entonces deja un vacío. Aquí hay un problema adicional. Quien inventó ese puesto de verdad, quien lo hizo a su forma y manera, es un tipo de esos descarados que se llama Ramón Rosario y que es el exponente más articulado, más efectivo que haya tenido gobernador alguno como portavoz en la fortaleza. Entonces, llenar los zapatos de Ramón Rosario, sea quien sea, son muy difíciles de tener. Con una variante. Jennifer González, cada vez que presenta al gobernador Domenech, es un bofe, no es presentable en sociedad, cae mal, por lo tanto, lo tienen que usar selectivamente. Ellos creen que arrasan cada vez que ponen a Domenech, pero en realidad no tienen portavoces. Fíjense que los principales defensores de Jennifer González se han apagado todos. Los principales defensores de la gobernadora están silentes porque saben el desastre que hay. Por lo tanto, viene el problema de a quién van a nombrar, que no es otra cosa que el juego político. La gobernadora tiene un solo requisito: lealtad completa, total a ella y a Domenech. Todo lo demás no hay. Tienen
Yo estoy seguro que en Fortaleza tiene que haber mucho buen funcionario que nos escucha en el clandestinaje eh, y que son buenos muchachos, al igual que en el gabinete. Eh, y tienen, obviamente, el que ha resultado ser la revelación sorpresa, que es Jan Peña. Y Jan Peña Payano es un gran comunicador, pero por X o Y están, si lo ponen a asuntos públicos, están vistiendo un santo, desvistiendo otro. ¿Por qué? Porque Jan Peña es el coordinador de la legislación. Y ese es el puesto más importante que hay debajo del secretariado de la gobernación. ¿Por qué? Porque ese es el que pica el bacalao y el que brega directamente con los presidentes camerales. Y resulta que Jan Peña, por X o Y, se lleva bien con los presidentes camerales y los respetan y él los respeta a ellos. Jan Peña usted nunca lo va a hablar, lo va a ver hablar mal ni del presidente del Senado ni del presidente de la Cámara. Es muy elegante, muy condescendiente, muy articulado, muy enfocado. Pero tienen ese problema. ¿Por qué? Porque tienen un déficit de talento. Y al tener un déficit de talento, pues no pueden estar, por eso que están jugando las sillas musicales. Y se habla de la licenciada Janet Parra, que fue aquella que como secretaria de Justicia se negó a avanzar el mandato electoral del plebiscito porque decía que era muy controversial y muy político. ¿Ok? Y que fue a la misma vez, tuvo los encontronazos de madre con el Senado. Cuando usted ve que están considerando a la licenciada Parra, Janet Parra, cumple con el primer requisito, es yengoísta hasta el eje, hasta el eje. En segundo lugar, como abogada, tiene una boqueta de 3 pares, se las canta cualquiera, no tiene nada de diplomacia, puede ser ruda y puede ser suave. Y encima de eso, sería la mejor portavoz que se ajuste a lo que es el temperamento y el carácter del gobernador Domenech y de la gobernadora González. Es decir, sería la pareja perfecta en términos de que Janet Parra es en cierto sentido un understudy, una réplica de lo que puede ser el gobernador Domenech, con una diferencia. Janet Parra, por ser abogada litigante, por ser una buena abogada, por ser articulada, puede presentarse en sociedad. Y más importante aún, Janet Parra puede servir de látigo contra Tomás Rivera Schatz. Cuando usted vea que traen a Janet Parra, que se las tiene contaditas a Tomás Rivera Schatz y Tomás Rivera Schatz a ella, y ahí Tomás Rivera Schatz no la puede alcanzar, ya usted va dando cuenta de que estamos preparándonos para la guerra que viene. Si nombraran a Janet Parra como la jefa de asuntos públicos en Fortaleza, no solamente están nombrando una persona que es alter ego, que se lleva perfectamente bien y que cuadra perfectamente bien con Domenech y con la gobernadora, sino que están prácticamente buscando una jauría de casa. ¿Ok? Es para que no se ofendan por ahí la de eso. Una jauría de casa. Están buscando básicamente a alguien que pueda morder fuerte y defender a la gobernadora cuando venga la revolución, si se diera la revolución, porque a lo mejor todos se dan lengua y terminan kisi kisi. Pero cuando usted ve que tiran a Janet Parra, no solamente están tirando eso para probar las aguas, a ver cómo cae, sino que están preparándose para las confrontaciones. Ustedes me preguntan a mí, yo creo que Janet Parra es perfecta para el puesto.
Es perfecta por las razones que le he dicho. Es perfecta porque no hay manera que vaya a darle un tutazo a su jefe. Y es perfecta porque no le tiene miedo. Pero además de eso, para aquellos que nos encanta la lucha libre, que nos encantan ver todo este tipo de líos cuando se forman, obviamente estamos hablando de una heavyweight puesta ahí y yo lo único que voy a hacer aquí es sacar el popcorn y voy a comprar. ¿Saben el cubo ese grande que venden ahí en los cines? En Caribbean Cinema. Le venden ustedes un cubo de eso que es de madre. Bueno, pues me voy a sentar todo el año a verlo. ¿Le conviene o no le conviene a Puerto Rico? No. Sí, o sea, esa no es la contestación, esa no es la pregunta. La pregunta no es si Janet Parra, como potencial secretaria de Asuntos Públicos, le conviene al PNP a Puerto Rico. Ella no juega para ello. Ella está ahí para defender su gobernadora y su gobernador. Por lo tanto, la pregunta es si le conviene este gobierno a Puerto Rico. Son dos cosas. Y si no le conviene, ¿qué diablos va a hacer el PNP? Y ahí es donde empatamos con las declaraciones de Pablo José, que, bendito, estas cosas no se dicen, Pablo. Primero, tú no revelas ni tan siquiera indirectamente lo que te están diciendo tus encuestas. Ya lo has hecho 3 veces. Y en segundo lugar, tú no revelas lo que estás pensando. ¿Tú no te acuerdas del Padrino? El Padrino le dio una galleta a uno de los hijos cuando el hijo habló en una de las reuniones con el capo y empezó a pelear con uno de los capos y le dice Marlon Brando, creo que fue a Jimmy Kahn, que era el que hacía el hijo que después mataron en las películas del Padrino, dice, tú nunca, nunca, nunca le revelas a tu adversario lo que estás pensando. Por eso es que es tan bonito la extracción de muela que hizo Carmen Jovet, porque sin querer abrieron la posibilidad de Juan Dalmau y eso ya va preparando. Usted nunca, la mejor estrategia es la que no se revelan nunca. Usted nunca sabe, usted le da el tutazo al enemigo y nunca sabe de dónde salió el golpe. Se lo puede atribuir al huracán o al terremoto o lo que sea, pero nunca supo qué fue. ¿Por qué? Porque la secretividad en la estrategia política es esencial a la efectividad en el juego y al éxito que se tenga en el juego. ¿Vieron? Entonces, ahí sale, manda a Connie Varela, está enfunchado, y le dice a Metro, esas vistas públicas que ha citado Rivera Chats para recibir recomendaciones de las enmiendas al Código Electoral, es una porquería, eso es una pérdida de tiempo. Eso quiere decir, eso lo mandó Webich. Usted no hace eso, Webich. Usted no le rehuye, usted va y dice, como presidente del Partido Popular, asumiendo nuestra responsabilidad fiduciaria con nuestro electorado, estamos presentando las siguientes sugerencias para mejorar el Código Electoral y estamos presentando los planteamientos de reparo que tenemos sobre algunas de las enmiendas. Y aquí está, y esta es la posición responsable, como oposición leal del Partido Popular. Pero no las perretas estas. Vámonos. Cuando usted pone a Connie Varela, no hagan eso. ¿Se fijan cómo la van embarrando? Porque es un rookie. Este todavía no ha salido de los Pampers embarrados, pero ese es el que quiere el Partido Popular. Pues muy bien, ahí lo tienen. Así que les he empatado hoy todas las noticias políticas de Puerto Rico, que es lo que a usted le enchula y le gusta y todo eso, porque vamos a entrar con otros de los temas que tenemos. Hoy Jorge Santini habló muy bonito aquí de la gobernadora. Yo les dije a ustedes que Santini, viejo zorro al fin, estadista de toda la vida, hombre
que con su edad ha adquirido una madurez enorme y una capacidad de entablar diálogo, es probablemente uno de los mejores portavoces de esta administración. Ustedes dirán, diablo, tú estás hablando bien. Esta administración tiene mucha gente buena. Esta mañana yo estaba hablando de Joseph González, es una estrella. Pantoja en Hacienda. Valery Rodríguez era excelente y tiene un otro, el de Obras Públicas es muy bueno. Y Santini, obviamente, es una selección adecuada. ¿Por qué no está ahí para ser portavoz de la gobernadora necesariamente? Él es el puente, él es lo que ata una fortaleza que está totalmente desconectada de la calle y de la base estadista del partido y del partido. Y Jorge Santini es el único puente que tienen. Cuando ustedes vean que se va Jorge Santini, saque la sombrilla, que las cosas se pusieron bien malas para la gobernadora. Bueno, pues todo eso lo vamos a discutir. Hoy cerramos el video, lo ponemos y venimos con nuestro panel. Y hoy tenemos, wow, casi 17 temas en este momento, más lo que salgan de aquí hasta las 7. Así que siéntense, relájense, que aquí estamos para ustedes hasta las 7 de la noche. La guerra anunciada que no ha sido todavía. Ayer le dimos a ustedes la primicia de que María Corina había salido asistida del gobierno de Estados Unidos, del clandestinaje en Venezuela, arrestada por el narcoasesino Maduro, y tuvo que salir escoltada. La versión que teníamos ayer era que había salido por Maiquetía, el aeropuerto. No fue así. Salió en bote, escoltada y protegida por los Marines, ¿ok? Se fue a Curazao, cogió un avión de Curazao, aparentemente tuvo problemas con la embajada venezolana en Curazao o lo que fuera, y tuvo que volar algún puente en Europa, probablemente Holanda, y de ahí a Oslo, a Suecia, y no pudo recibir el premio. El premio lo recibió su hija. Ya debe estar en Suecia. Y definitivamente, digo, en Oslo, definitivamente ya sabremos cómo. Lo que sí se sabe es que salió escoltada por el gobierno de los Estados Unidos y protegido. Eso indica que en algún punto María Corina regresará a Caracas y habrá que ver si los narcotraficantes asesinos, dueños de Venezuela, la arrestan o la matan. Eso está ahí, claro. Ese es el cuento. Fuera de Metro, ningún otro periódico aquí ni medio les ha dado esta historia. Esta historia es horripilante. Imagínense que un líder de la oposición, para salir de Puerto Rico a Europa o a salir a Sudamérica, tuviera que salir en clandestinaje a República Dominicana fuera de un arresto domiciliario escoltada. Eso es impensable. Pero es lo que está ocurriendo y es lo que la prensa no quiere que ustedes sepan. El general Garfer hoy en una columna confirma la mirilla. Este análisis lo hemos venido diciendo y haciendo desde que se anunció la guerra contra los carteles de la guerra en el mes de agosto. Y este panel particularmente, que es el panel que más toca asuntos internacionales y nacionales, estuvo nuevamente al frente. Como de hecho yo les decía a ustedes que hace 3 semanas habíamos dicho que Fortaleza le estaba preparando un casito a Valery Rodríguez para votarla, y efectivamente el viernes pasado lo que le habíamos anticipado.
Y ayer le anticipamos también que María Corina había salido. La vía que le dimos de salida no era la correcta, sino la otra. Pero ya sabremos porque ella todavía no ha dado los detalles. Bueno, el general Gulfer, que es probablemente el representante de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno de Jennifer González, como lo es Joseph González, el representante de la Justicia Federal en el gobierno, aunque no lo digan, pero es así. Pues Gulfer confirma, dice, Puerto Rico se ha tornado nuevamente esencial para la seguridad nacional después de la cogida de tontejo que nos dieron hace 27 años a nosotros con los cuentos de que la Marina estaba matando la gente de Vieques. Y dice, esto es una invitación para incorporarnos a los Estados Unidos. No toca si incorporarnos como territorio o incorporarnos como Estado. Muy elegante, ¿no? Típico de un militar, como debe ser. Es una invitación para acercarnos más a la nación. Y la vitalidad y la estabilidad económica de Puerto Rico es hoy pilar de la defensa nacional. Es un regreso a los años de la prosperidad moscosiana, cuando la diplomacia americana creó gran parte de lo que es el paraíso fiscal y el pensamiento fomentarista de traer grandes fábricas a Puerto Rico, que no fue otra cosa que una recolonización donde se sustituyeron los grandes latifundios azucareros por las petroquímicas, por farmacéuticas, por la industria de la aguja, y que obviamente trajo prosperidad. Y nos está diciendo que esta nueva reformulación de la política exterior americana, que es muy probable que sea parte del diseño de Marco Rubio, incluye o parte de la premisa que si Puerto Rico no echa para adelante ni prospera, Estados Unidos lo va a perder como baluarte o bastión. Y ese crea unas 5 pilares de acuerdo a Arturo Gulfer. Hay que modernizar la infraestructura de Puerto Rico. Hay que reconstruir con los fondos federales la red eléctrica que se está haciendo. La infraestructura se está haciendo. Hay que ampliar puertos, aeropuertos y las redes de transporte, que es precisamente lo que se está haciendo en el Rafael Hernández de Aguadilla, en Raimi y en Camp Santiago. Hay que expandir la expansión industrial con farmacéuticas que vuelvan a traer sus operaciones a Puerto Rico. Es como un neocolonialismo, ¿verdad? Y hay que desarrollar y educar la fuerza laboral. Dice que es una oportunidad dorada y que Puerto Rico volvieron a revivir la teoría del Puente de las Américas, que era en la época de Teodoro Moscoso y el señor Carrión, donde esencialmente nos decían que Puerto Rico era el puente entre Estados Unidos, Norteamérica y Suramérica y el Caribe. Esa es la columna, se la enmarco dentro de lo que es el premio Nobel y lo que está pasando en Venezuela. Este lechón lo están engordando para allá, muy pronto lo van a pelar y asar, de manera que pronto uno pudiera esperar acción en contra de Maduro. Empiezo contigo, don Gregorio. Pues mira, muy buenas tardes, Luis, a ti, a los compañeros en el estudio, al público que nos escucha, y siempre esta época empezando con muchas felicidades para todos. Pues mira, Luis, lo que estamos viendo de nuevo, desde que entró Trump, hemos estado viendo una reconfiguración de ese tablero geopolítico en todas las regiones del mundo. Y le ha tocado también el turno a América, lo cual adelantamos desde el principio cuando
el primer día que lo anunció y empezó con todo aquello del Golfo de Estados Unidos, de América, y ese tipo de cosas, y convertir a Canadá en un estado y todo ese tipo de cosas, adelantamos que ese era el preludio a un nuevo Monroe Doctrine, que era lo que venía para América, y precisamente eso es lo que estamos viendo. Y oye, 3 meses después, tú ves todos los periodistas, la doctrina Monroe. Y esto lo discutimos literalmente aquí, desde el primer día lo discutimos. Así es. Entonces, yo creo que la clave que tenemos que ver es esto. Hay una reconfiguración que envuelve 2 polos principales, aunque Rusia también es importante, pero es China quien ha seguido adquiriendo prominencia y que está haciendo una inversión grande militar y ha intentado aumentar su influencia, sobre todo en el hemisferio, para ponerle presión a los Estados Unidos y limitar un poco su poder, y los Estados Unidos pues están tratando de proteger eso. Puerto Rico, miren, yo siempre he estado claro que Puerto Rico, parezca o no, cambia un poco la figura, pero Puerto Rico por 500 años ha sido colonia porque tiene una función clave en el hemisferio por su posicionamiento. Es estratégico, que cambia con la tecnología, sí, pero sigue siendo estratégico. Y yo estoy muy de acuerdo que estamos en primera instancia en un momento donde el issue de Puerto Rico toma prominencia, porque la realidad es que el trato de Estados Unidos a Puerto Rico se refleja en Latinoamérica. Y por otro lado, lo que sucede en Latinoamérica termina reflejándose en Puerto Rico. Para nosotros es clave que se resuelva la situación que está pasando en Venezuela por la influencia que Venezuela ha tenido sobre Puerto Rico. Y número 2, porque yo estoy muy de acuerdo que sienta las bases para que Puerto Rico sirva de puente para esa relación que va a ser clave en la medida que los Estados Unidos quiera solidificar el poder en el hemisferio. Bueno, Mario, tú tienes ahí varios desarrollos también que están ocurriendo a la misma vez. Sí, bueno, ahora salió en el New York Times, igual que en el periódico El País, pero quien primero lo difundió es el New York Times, de que la Armada de los Estados Unidos incautó, prácticamente agestó un barco un tanquero, un petrolero en la costa de Venezuela. Trump lo dijo, lo anunció hace unos minutos, y pues le preguntaron, que es increíble, le preguntaron a Trump qué iban a hacer con él, con el tanquero, y él dijo que no sabía, pues que lo más probable es que se queden con él. Que me busquen un orificio de Maduro que por ahí va. Sí, y pues, pero Gregorio acaba de mencionar la doctrina Monroe, y se ha discutido. Yo creo que donde primero se habló de la doctrina Monroe fue aquí en este programa. Pero hermano, esta es tu memoria. No sí. Creas. Sí. Así ha sido. Esa ha sido la comidilla por 3 meses aquí, por 4 meses. Y hace unos días en el periódico El País en España también salió, donde se discutió que esto de Venezuela sería como un regreso a la doctrina Monroe, que eso viene del presidente James Monroe. Y entonces la doctrina lo que establece es que la no intervención de las potencias coloniales europeas acá en América. Pero después vino el colorario Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, que le hizo una ampliación a la doctrina Monroe, y es que cualquier potencia europea que intervenga en el Nuevo Mundo y afecte o destruya o intervenga con compañías o con elementos o asuntos que están atados directamente a la nación, los Estados Unidos intervendrían directamente, política o militarmente. Sí, Mario, pero fíjate que esto es un trueque no hablado, pero no revelado. Él va a entregar Ucrania y a Europa a Putin. Ya eso está planchado. Y al punto, Mario, donde hoy sale en Bloomberg una nota que dice que Dinamarca, que toda la vida ha sido uno de los aliados europeos más cercanos a Estados Unidos, está considerando a Estados Unidos como un enemigo potencial y una amenaza
a su seguridad nacional y soberanía porque pretende asaltar y tomar Groenlandia, que es territorio de Dinamarca. Exacto. O sea, y lo otro es, yo no tengo la menor duda, que como parte de esa doctrina Monroe, que ya va a ser la doctrina Monroe de Putin con Ucrania y Europa, también lo ha hecho con China. Y va a entregar a Taiwán, ya tú lo vas a ver, antes de que termine el cuatrienio, China va a sitiar Taiwán y Estados Unidos no va a hacer, Trump no va a hacer absolutamente nada porque como quiera, eso es territorio chino. Voy contigo, Miguel. Es lo que es lo que quiere es la la política exterior de Trump en el hemisferio es evitar la intervención mayormente de China y cualquier intervención, aunque sea esporádica, de Rusia y a veces y de Irán. Y de Irán con las relaciones que tiene con Venezuela. Pero él apuesta que yo te entrego, yo no me meto en tus jurisdicciones, en tu área, no te metas en la mía. Y él apuesta que eso China va a cumplir con esa promesa y que Rusia va a cumplir con esa promesa, y yo lo que aseguro es que China y Rusia van a seguir metidos en Latinoamérica, y que Estados Unidos va a seguir en Europa y en Asia. Así que este tipo de negociaciones que tal vez puede estar haciendo Trump tras bastidores, a la hora de la verdad no le veo el resultado, pero Puerto Rico juega un rol estratégico. Yo estoy de acuerdo con la columna de Arthur Garfer, en el sentido de que el gobierno, o sea, esta administración tiene una oportunidad única, y Puerto Rico tiene una oportunidad única de otra vez dialogar con la nación y coger las bases militares. Roosevelt Road, yo le he dicho, veo a funcionarios del gobierno, que esto es un alquiler hasta de un año. Mire, no estemos hablando de alquiler de un año, de 2 años. Aquí hay que sentarse con la Armada de los Estados Unidos y otra vez plantearle que cojan Roosevelt Road. O sea, nosotros llevamos 10 años tratando de desarrollar esa base y no hemos podido. Yo creo que estamos en un momento perfecto, idóneo, para poder plantearle eso de nuevo a la nación, a las Fuerzas Armadas, y decirle, mira, te entregamos, ¿qué hay que hacer? Usted va a invertir aquí millones, va a generar empleo, y eso va a posicionar a Puerto Rico de nuevo en el eje militar de la nación, repercutiendo ideológicamente. Cuando lo vemos económicamente es positivo, pero cuando lo vemos ideológicamente aún más. Y yo creo que si este gobierno es un gobierno ideológico, esa tiene que ser el camino que tenemos que aprovechar en estos momentos. La coyuntura de Venezuela, cómo nosotros le podemos sacar partido ideológicamente y económicamente a esta realidad, porque esto va a pasar en los próximos días. Trump lo dijo en una entrevista ayer, o sea, los días de Maduro están contados, y él no dice eso inocentemente, está mandando una señal. Lo que acaba de decir Mario de la barcaza, o sea, esto ya está cogiendo un giro. Y eso no es poca casualidad de tú coger una barcaza de petróleo. Eso tiene un impacto militar y un impacto económico en una nación. Mira, o sea, me dice Rivera Marín que, ¿verdad? Se nos olvidó que Estados Unidos estuvo 50 años detrás de las Islas Vírgenes y Dinamarca le vendió a San Tomás, Santa Cruz y Saint John en 1917. Sí. Es verdad. Sí. Ok. Pero como quiera, esto es importante porque en Puerto Rico no se le da el realce. Lo único que se le da realce es los militares. Estamos aterrados, alta tensión. Y usted dice, ¿pero dónde está la tensión en la calle? Yo no veo a la gente temblando, ni veo a la gente preocupada. Luis, lo más dramático de esto, de Venezuela, y gracias a Rivera Marín por la información que dio, es que lo de Islas Vírgenes, lo que planteó Theodore Roosevelt, el origen de la doctrina Monroe, todas esas intervenciones que hubo de Estados Unidos, lo de la guerra hispanoamericana, todo eso se dio bajo la doctrina del destino manifiesto. Los últimos vestigios del destino manifiesto acabaron cuando comenzó la guerra de Vietnam. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, que Trump ha reactivado. Esto es otra cosa. Manifiesto. Esto es otra cosa, pero cuando quiere anexarse a Canadá, Groenlandia, hasta el canal de Panamá, sí, y remilitariza Puerto Rico en cierto sentido, reactiva Puerto Rico, pues sí, es parte de eso. El canal de Panamá
es lo que han establecido, lo que piensan algunos de los analistas sobre ese asunto, que fue un chantaje que él hizo y Panamá cogió y recogió velas, porque le estaba cobrando a los Estados Unidos, había una violación al tratado que se dio en el año 77, donde Estados Unidos tú no le podías estar cobrando de la misma manera que los demás países. Y entonces, ¿qué hizo Panamá? Pues ellos se asustaron y recogieron velas. Y yo creo que no va a haber Pero mira, una incautación, vamos a usar esa palabra. Yo quería añadir algo, porque eso, Luis, esos tres baluartes que tú mencionas, ¿verdad? Ceder parte en gran medida, o reducir la presencia o la inherencia de Estados Unidos en Asia y en Europa y concentrarse en América, en el hemisferio americano, pues la realidad es que fue parte de lo que dijo recientemente en un discurso Pete Hegseth, que no se le dio mucha promoción, menos aquí en Puerto Rico, obviamente, pero donde él dice que va a haber un reenfoque total de la política pública de los Estados Unidos y su prioridad es América, y que los países, cada cual en sus distintas regiones, asuman sus responsabilidades. Y eso responde en gran medida. Esa teoría no es novel, o sea, en diplomacia históricamente hay dos tendencias. Una era la de la acción colectiva contra cualquier tipo de amenaza contra cualquiera de tus aliados, que es la que Estados Unidos ha seguido históricamente, y la que hubo históricamente en Europa, que creo que en parte es la que está adoptando el gobierno de Trump, que es el de vamos a aceptar que hay un balance de poderes en el mundo y que hay unos riesgos para nosotros allá y unos riesgos para ellos acá, y eso va a mantener un balance y eso va a evitar la guerra. No dependemos de que nosotros tengamos fuerza que sobreponga a cualquiera. Obviamente yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso. Fíjate, pero para que se sientan bien antes de cejar, fíjense los temas de altura académicos que estamos trabajando aquí, y CNN lo único que le interesa, llevan media hora discutiendo, es si Trump le dijo a los países del tercer mundo que son países de M y países de Creta. O sea, llevan media hora discutiendo eso. No discuten lo que representa la política, lo que ha pasado con María Corina. O sea, por eso que todas esas estaciones woke se tienen que cejar, han perdido. Bueno, porque Luis, no discuten lo que se discute. No es meramente la prensa puertorriqueña. Salió ahorita en el New York Times de que CNN está en venta. Y Trump salió diciendo que él va a ayudar a la venta de CNN. A lo mejor vos la compra. Sí. La compramos. Porque bueno, eso que nos sirve. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Ajá. Tú que tiraste la historia seguida que salió del New York Times del petrolero confiscado por Estados Unidos, ¿verdad? Asaltado por Estados Unidos, petrolero venezolano. Lo tiramos a las 5:40 y pico, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Mario Ramos, ahora a las 6 de la tarde, es que lo está tirando CNN. Le ganaste a CNN por 17 minutos. Pues mira lo que dice Trump, que esto es cortito, Luis, que él estaría envuelto en conversaciones sobre una venta de CNN, y entonces él dice, yo creo que CNN debería ser vendido porque la gente que está corriendo CNN ahora mismo son o corruptos o incompetentes. Bueno, eso es típico. Acuérdate, el problema de la prensa americana es que se concentra en lo que dice o el significado de lo que dice Trump y no en las consecuencias. O sea, la política pública se concentra en la palabra. Trump es vulgar, Trump es campechano, él te lo tira, te la japa, no tiene filtro, no tiene freno, pero tú te tienes que concentrar para que la gente entienda en cuáles son las consecuencias de su política pública. Entonces se enredan, no porque dijo esto, este es el chisme, el dime y el direte. Pero vamos a ir al dime y al direte criollo. Varias cosas. Número uno, las sillas musicales en Fortaleza. ¿Quién sustituye a el secretario, el que ahora ha nombrado secretario de DACO, Torres Montalvo?
en la silla de lo que va a ser secretario de Asuntos Públicos. Se está considerando a Janet Parra. Por otro lado, Pablo José ya está anticipando que le van a cambiar el caballo y que va a tener que lidiar o con Rivera Schatz o con Miguel Romero. Dice que la gobernadora no llega. Por otro lado, Juan Dalmau, hoy Carmen Jovet sacó esto en el programa, no a Dalmau, pero obviamente a gente que sabe lo que se cocina en la olla, que Dalmau estaría considerando correr para alcalde de San Juan, porque la capital de la independencia es San Juan, siempre y cuando Miguel Romero ascienda y no sea el candidato del PNP y el PNP tenga que buscar una goma de repuesto. Y entonces Jorge Santini diciendo que, negando que la gobernadora abandonara la estadidad, reiterando que ella es estadista, pero cuando le pregunta a Normando esta mañana sobre cuál es la estrategia que están siguiendo para convencer a Estados Unidos que esto es una jurisdicción que lo mismo vota republicana que demócrata y que la estadidad es lo mejor, Santini fue muy franco y dijo: yo no conozco ninguna, nada más con el testigo. Cójalo ahí y vamos a empezar contigo, Miguel. Bueno, Luis, empezando con lo de Fortaleza, yo creo que, buen análisis que hiciste al principio, yo creo que el peligro y todos son buenos profesionales, Irán hizo su trabajo, hizo lo mejor que pudo hacer dentro de las circunstancias, ahora está en DACO, Jan Peña está haciendo un excelente trabajo de igual forma dentro de las circunstancias, o sea, pese a que uno puede ser el mejor comunicador, pero si lo que tiene que comunicar no lo ayuda, pues, pero ha sido excelente comunicador en los 2 meses que le ha tocado estar sustituyendo muchas veces a Torres Montalvo. Pero yo te voy a decir, Janet Parra puede ser una excelente abogada y pues, puede tener sus atributos, pero un jefe de asuntos públicos de Fortaleza tiene que tener este valor de extender puentes con las otras ramas de gobierno y específicamente con el Senado y con la Cámara. No necesariamente. No, pero sería ideal. Lo puedes tener de fuete. Sí, pero sería... Como Yossi sirvió para sus gobernadores como fuete, como látigo. Pero sería ideal en un gobierno y con los problemas que estamos teniendo en esta administración de poca comunicación entre las ramas, tú poner a Janet Parra, que históricamente ha tenido un problema con el Senado, pues es mandarle una señal también ya a las otras ramas de gobierno que mira, no estoy haciendo cambios para nosotros poder arreglar la situación. Y yo creo que Jan Peña está haciendo un excelente trabajo. O sea, tú lo que dices es que un nombramiento de Janet Parra es como decirle a Tomás Rivera Schatz, móntate aquí. Bueno, se puede percibir de Okay. de esa manera. Okay. Y que no se Por puede... eso, para que la gente lo entienda. Claro. Okay. Y yo creo que el gobierno debe atender esta administración debe atender unas problemáticas intrapartido y unos señalamientos que se ha hecho intragobierno también de comunicación. Y Janet puede ser excelente comunicadora, no estoy diciendo que sea mala, pero en la coyuntura, en el momento histórico que estamos y con su relación con el Senado, puede hacerle daño a Fortaleza. Yo creo que Jan Peña ha sido una persona que comunica bien, a la prensa le gusta, es una persona firme, yo lo he visto en acción, la prensa algunas veces lo quiere engatusar y él se defiende, y tiene buenos puentes con Cámara y con Senado. Yo creo que a quien deben poner a Jan Peña, que ha hecho el trabajo y que ha hecho un buen trabajo. Yo no voy a hacerle las relaciones públicas a Jan Peña porque le haría un favor terrible. Sí, tengo que hablar bien de él, como hablo bien del secretario de Hacienda, como hablo bien de el jefe de la policía, porque cuando se hace bien hay que señalarlo, ¿verdad? Pero no quiero alabarlo mucho porque le hacemos daño. Lo castigan. El diablo te está, pero para allá. No vamos a hacerle eso. Sí. Bueno, obviamente aquí hay una ecuación que tiene que hacer Gregorio Fortaleza, y la ecuación es sencilla, es si van a entrar a una guerra o si van a tratar de apaciguar las aguas. Son dos. Ahorita yo escuchaba en el programa de Carmen uno de los compañeros hablar de que no tiene que deshacerse de Domenech. No puede ya. No. Domenech
en el sistema de micromanejo que hay en este gobierno, quien único sabe lo que está pasando es Domenech en ese contexto. Si sale de Domenech, se acaba. O sea, eso, aparte de que ella, ese es su mano derecha, ese es su alter ego. Así que en el contexto que tenemos que hablar es a quién nombra y cómo confronta, cómo brega con el león del Senado. Pues mira, yo comparto la opinión de Miguel. O sea, yo creo que independientemente de las cualidades que ella pueda tener, su nombramiento lleva un mensaje al Senado de Puerto Rico luego de tan solo un año, ¿verdad? Porque aunque uno opine lo que sea, ellos dentro entienden, ¿verdad? Ellos tienen 3 años todavía, como mínimo para ejecutar, y tú no quieres irte a la guerra desde el principio y que te afecte la capacidad tuya de ejercer, ¿verdad? De ejecutar tu ¿cómo se llama esto? Tu política pública. Claro. Así que en ese sentido no es una cuestión personal contra Janet Parra, sino es una cuestión estratégica y del mensaje que uno envía. Yo conozco a Jan también, es tremenda persona. Yo lo que sí creo es que tiene que ser una persona que pueda tener la comunicación, pero a la misma vez tenga la fuerza, y verdad, eso se lo dejamos a ellos que les cojan, claro. Pero que tenga la fuerza para en momentos clave poder ser esa la figura que salga y dé cara y evite que sea la gobernadora la que directamente tenga que asumir ciertas posiciones. Así que ahí hay un balance que hay que buscar entre experiencia, entre fuerza, pero a la misma vez tiene que ser alguien que pueda hacer puente hacia las dos cámaras legislativas, porque de lo contrario, por más que uno quiera hacer guerra, pues está haciendo guerra, pero está tirando todo a pérdida, porque es 3 años de pelea y ya. No hay ningún tipo de otra opción. Y yo estoy seguro que Fortaleza no quiere eso. Fortaleza claro. quiere mover su política pública. Puede tener diferencias. Y con Ricardo Rosselló, Fortaleza tuvo a Ramón Rosario, una figura fuerte que también tuvo choques con el Senado o con la Cámara, pero se respetaban. Los respetaban. Bueno, pero también es así. Fíjate que todavía la mala leche entre Ramón Rosario y Rivera Schatz está ahí, eso no se ha ido. Claro. Años después, todavía. Por hacer su trabajo, es parte del juego. Ok, exacto. Sí, pero cada cual bregaba para su esfera y sus intereses. Pero tú sabes que pero por más pelea que hubiese, Ramón Rosario podía ir y reunirse con Tommy. Claro. Con el presidente. Claro. Yo creo que esa reunión es mucho más difícil si tiene que ser entre Janet Parra y Tomás Rivera Schatz. Eso es lo que yo percibo. JPKJ, Mario. Pues yo lo que creo es, primero, que Janet Parra es de la extrema confianza de la gobernadora. Tan es así que fue la que ella escogió para ser la secretaria de Justicia. Y Janet Parra es una persona que a través de su profesión ha tenido experiencia en relacionándose, tratando con los periodistas, los casos que ella llevó como fiscal, pues ella celebró conferencias de prensa, o sea que es una persona preparada. Y entonces pues escogió a Irán para DACO. Irán es muy bueno, Irán siempre ha tenido muy buenas relaciones con Tomás Rivera Schatz. Y yo creo que por eso, en ese sentido, pues esto es pone a su persona de confianza en el puesto que tenía Irán, y a la misma vez va a ser un vocero a favor de la gobernadora. Y vamos a aclarar, Mario, que quien vetó a Irán como secretario de DACO fue el Partido Popular. Sí, fue el Partido Popular. Ok, que fue el cuatrienio pasado. Sí. Ok. Y entonces, pues yo creo que es una movida buena, ¿verdad? Que haya nombrado a Irán para DACO. Es un buen nombramiento. Y también en el caso de Janet Parra, yo creo que ha sido un buen nombramiento de parte de ella, una persona inteligente, una persona que ha sido fue una fiscal exitosa, era muy, muy empática con la prensa, daba sus conferencias de prensa, ¿verdad?, luego de los casos, y yo creo que han sido 2 buenos nombramientos. Bueno, vamos a ir ahora a otra de las noticias que surge aquí,
y es la noticia que da en primicia hoy Carmen Jové, de que hay una consideración, hay una discusión dentro del seno del PIB de que Juan Dalmau pueda aspirar a la alcaldía de San Juan, siempre y cuando Miguel Romero no se repostule para un tercer término. Eso le daría una mayor posibilidad al PIB de ganar la alcaldía más grande y con el presupuesto mayor, casi tiene un presupuesto cerca de $1 billón de billetes. Claro. Por lo tanto, y es la capital, oye, es lo lógico, donde en San Juan hay casi más independentistas que estadistas. Sí, eso es una realidad y tienen que si no me equivoco, eso. En el plebiscito la independencia ganó ganó en San Juan. En San Juan, o sea, en San Juan, y yo creo que esto surge... Y con eso y con los votos populares tendríamos el Mandani boricua. En estrategia política, el PIB, si tiene un municipio, y no cualquier municipio, la capital con el presupuesto, es una cabeza para poder ahí meter más legisladores, darle contrato a su gente, tiene una plataforma para poder viajar a la nación y poder llevar su mensaje, que no es una estrategia descabellada, se venía discutiendo, o sea, solapadamente lo que nos gusta la política, se escuchaba... Miguel, te tengo que interrumpir, tú no lees la prensa y parece que no estás consciente de la política puertorriqueña, porque el PIB nunca le daría contrato, utilizaría al municipio para darle contrato a sus allegados. Por favor, más respeto. Más respeto, sí, ¿verdad? Por eso, pero digo, a mí me parece la estrategia esta de las sillas musicales y el que se va para Guadilla pierde su silla, me parece fabuloso, porque eso obliga a Bombardino, al Partido Popular, a tener por primera vez un candidato que sea viable y atractivo, y al PNP lo obliga a pujar para arriba, porque no es fácil llenar los zapatos de Miguel Romero. Es que ese es el peligro, el problema que tiene el PNP, a mi forma de verlo, es que si Miguel Romero se va de San Juan, el PNP la tiene difícil volver a ganar y retener escaños en el Senado. El fenómeno de Miguel Romero en la papeleta legislativa fue brutal, ayudó a que sus senadores entraran, que sus representantes entraran. Si ese factor Miguel Romero se va a la gobernación o decide no correr, el PNP sufre electoralmente en San Juan, y eso es lo que lo sabe el Partido Popular, lo sabe el PIB, y por eso están coqueteando con la idea de empujar y crear esta primaria dentro del PNP, empujar que Miguel Romero se vaya, porque sabe que ese muro de Miguel Romero en San Juan no tiene un sustituto en estos momentos. O sea, el PNP en estos momentos puede tener los senadores de San Juan y todo eso, pero no tienen a esta fecha la fuerza que representa a Miguel Romero en San Juan, y eso tendrá un efecto, si se va Miguel Romero de San Juan, negativo para la base electoral del PNP y para la papeleta legislativa, y eso es algo que el PNP tiene que evaluar. La otra es que siempre existe la posibilidad, ¿verdad?, que de la forma en que está establecida la premisa, ¿verdad?, que es que yo voy para allá siempre y cuando él no esté, que esté tratando de forzar la mano también del alcalde de San Juan, o sea, y buscando que definitivamente ese salto no se dé bajo la premisa de que hay que mantener San Juan, metiendo el miedo de la posible victoria del Partido Independentista. Yo creo que es natural que siempre en esta etapa de los procedimientos se estén barajeando un montón de cosas. La realidad es que los resultados de las últimas elecciones son lo suficientemente complicados e interesantes como para propiciar esto, o sea que, como estaba discutiendo Miguel, que el Partido Independentista se sienta que tiene la posibilidad real de ganar en el municipio de San Juan, lo que hubiese sido impensable hace apenas 4 o 5 años. Si me lo hubieras preguntado a mí, para serte sincero, te hubiera dicho que estaban soñando. Si el PIB no gana en San Juan, no gana en ningún sitio. Exacto. Ya está, es tan fácil. San Juan es mucho más ganable que la gobernación. Y es mucho más ganable también en la medida que el mismo Partido Popular ha cedido ese espacio por los últimos años. Y no tiene candidatos. Y ha aceptado que candidatos de otros partidos que quizás pudiesen ser aceptables, como Natal en su momento, pues no es que no han tirado candidatos, pero ellos sabían que a la larga la carrera era entre Natal y el alcalde, y que esos candidatos que estaban tirando, en un sentido, los estaban tirando a pérdida. Y cuidado si el Partido Popular le gusta esta idea de sacarse a Dalmau de la papeleta estatal. Exacto. Y bajarlo a la municipal. Esa es una opción, porque y lo respalden porque Pablo dice, pues indirectamente. me deja la vía libre en la estatal. No, acuérdate. Be careful what you wish for.
la política se hace a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si yo fuera el manejador del huevito, yo estaría mirando a mediano plazo. Asume que el huevito gane la gobernación. Tú quieres tener un comunista, socialista, independentista, con 1.000 millones de presupuesto en San Juan, a 2 bloques de Fortaleza, haciéndote la vida de cuadritos 4 años para pasarte el rolo en el año 32. Estoy contigo, Luis, pero lo más seguro Pablo dice, gané. Por fin el Partido Popular ganó. ¿Qué me importa? Pero tú tienes que planificar, o sea, eso quiere decir que el PNP no tiene, el Partido Popular no tiene a nadie de la estatura, del respeto, de la envergadura que pueda llenar el puesto. Lo mismo te lo digo del PNP. El PNP tiene que tener un montón de gente que pueda sustituir a Miguel Romero. Entre ellos, vamos a empezar por Paquito Pared, que ya corrió el mejor secretario de Hacienda, y ahí lo tiene. O sea, hay profundidad. Aún en un PNP dividido como el que estamos viendo con este gobierno, estamos viendo que hay talento. Hay talento. Luis, aquí tirando de la baqueta, ¿verdad? Que estamos discutiendo aquí el asunto con la poca información que tenemos. También siempre existe la otra posibilidad, lo que propone Miguel, que es que el Partido Popular diga, me saco a Dalmau, lo que me consolida a mí como para la gobernación, y en el momento crítico, si vemos que Dalmau está por ganar, pues mira, respaldamos y ayudamos al PNP, al candidato que sea, con que vaya a ser mi opositor en el futuro, quedo yo como el paladín de la democracia y del americanismo, del bipartidismo de nuevo, pero de derecha. O sea que es interesante, obviamente todos estos son especulaciones, pero la realidad es que las elecciones pasadas abrieron la puerta a todo este tipo de nuevas reconfiguraciones. Bueno, por eso, dime, Mario. Sí, en el caso, si Juan Dalmau fuera candidato, que sería un candidato formidable, un candidato difícil de derrotar, no es que no sea derrotable, lo es, pero sería bien difícil. Primero, el factor de reconocimiento que él tiene, su trayectoria, es un buen polemista. El PNP tendría, para hacer un balance, tendría que buscar una persona de peso, porque Dalmau es un peso completo, pues entonces el PNP tendría que buscar un peso completo también. Bueno, espérate, tampoco nunca ha administrado ni un carrito Limber. Está bien, estoy hablando de la proyección, eso es verdad, pero es la proyección. Si vas a compararme la falta de experiencia de lo que es, ¿verdad?, Pablo José, con la de Dalmau, pues los dos están iguales, y de hecho, más experiencia que Jennifer González, ninguna, y mira cómo nos salió. Está bien, pero en proyección, eso será tema de la campaña. Eso se discutirá en la campaña. Pero la proyección que tienen los medios, pues es una persona pues de alto calibre. Igual que si Paquito Párez le diera por aspirar a la alcaldía de San Juan. Ahora, ¿a quién conseguiría el Partido Popular? Porque entonces podría ser una contienda entre el PNP y Juan Dalmau. Eso es otra cosa. Es por eso. Y ahí es donde se ponen los huevos de la peseta. Esto está bien interesante. Yo les dije a ustedes, ¿verdad? Todo este juego que estamos haciendo con las sillas musicales, moviendo aquí, moviendo allá. Primero, esto es lo más temprano en un cuatrienio que yo he visto movidas así, y se debe a la debilidad inherente de la gobernadora. O sea, la gobernadora no le salió al paso a Pierluisi hasta finales del segundo año. Y fue en el tercer año donde desplegó todos los cañones y dijo, lo voy a jetar y voy para primaria, que fue el cuarto año. Pero esto Luis, es lo más temprano que yo he visto una cosa como esta. Luis, la gobernadora, con lo que en su imagen, ¿verdad? Primero que la gobernadora, hasta el momento, no ha habido alguna acción de gobierno donde uno pueda decir contra, no es que no haya hecho nada, ella ha ido a muchos lugares, ha inaugurado cosas, ha firmado este proyecto, pero me refiero
a algo de envergadura que la gente se acuerde de eso. Cuando tú buscas a los gobernadores anteriores desde el año 2000 para acá, pues ¿de qué tú te vas a acordar? No, distinto a Pedro Rosselló, que tú dices el coliseo, el tren, el supertubo, la tarjeta de salud. Eso no se ha dado en ningún gobernador desde el 2000 para acá. Ahora, ¿qué sucede? Jennifer en las encuestas, en la estima del pueblo y incluso de su propio partido, ha salido bien baja, por unos por cientos bien bajos, y de la no aprobación unos por cientos bien altos. Lo que yo creo, Luis, es que Jennifer podría estar cerca de pasar la línea de no regreso. Si ella pasa la línea de no regreso, no va a tener oportunidad para el 2028. Y esa línea de no regreso la puede pasar dentro de un periodo de los 6 meses del próximo año. Y eso se debe para una razón. O sea, es terrible que se tenga que correr y evaluar el trabajo tras 11 meses de trabajo. Pero eso es así. Si hay algo que nos ha enseñado la política durante todo este siglo, es que una vez el pueblo te define, te pone la cruz y el San Benito, no hay Dios que tú puedas regresar y cambiar la imagen que hay. Una vez se establece una imagen negativa, toma años. Por ejemplo, Rafael, que perdió en el 76, no fue hasta el 84, le tomó 2 ciclos electorales rehabilitarse para regresar como gobernador. Y Carlos Romero igual, le tomó 2 ciclos electorales rehabilitarse, pero tú rehabilitarte dentro del mismo término, mientras estás gobernando y cogiendo palos de todo el mundo y cogiendo palos, imposible. Eso es una realidad matemática certera al 100%. Luis, está ahí. Se trata del fenómeno de la creencia. Cuando la gente se cree, pero una creencia a nivel de convicción, que tal líder no va a ganar las elecciones, o que quien va, o tiene la creencia o a nivel de convicción también de que es otro líder el que puede ganar las elecciones, olvídate. Eso pasó con Fortuño y Pedro Rosselló. Porque es una apuesta. De hecho, tienes toda la razón. El líder más querido del PNP, Pedro Rosselló, lo reta Fortuño, le hacen la encerrona con los Pava Clinton y el resto de historia. Pedro Rosselló, claro, el Nuevo Día contribuyó con las historias aquellas difamatorias de que se había robado la mansión, de la pensión Cadillac, todo aquello, lo mató. Y en ese contexto la gente crea la opinión a base de lo que le dice la prensa. ¿Ustedes creen que la prensa va a hablar bonito de la gobernadora? Nunca. No. Nunca. Pero la prensa nunca va a hablar bonito de un gobernador PNP. Luis, se desarrolló la frase aquella durante esa desde antes de que empezara la refriega primarista, la frase aquella: con Rosselló perdemos, con Rosselló perdemos. Bueno, eso fue lo que replicó Jennifer González contra Pierluisi. Exactamente. Perdemos. Ahí se repitió la historia. Con Ricky pasó, con Ricky era a nivel de que él no tiene experiencia, pero Ricky ganó. Ok, eso fue un fenómeno. Pero se han dado esos casos, en la historia del PNP. Tú sabes, en el 84 había gente que decía: con Carlos Romero Barceló no ganamos, porque por poco pierde en el 80, pero él se quedó de candidato porque entonces Hernán Padilla, que era la persona que mucha gente veían como que podía salvar al PNP, decidió fundar otro partido. Entonces ahí don Carlos Romero Barceló se quedó como candidato. Sí, hay 2 cosas que yo estoy seguro que tanto Romero como Padilla se arrepienten. Padilla, yo estoy seguro que si tuviera que revisar la historia, el día que se paró en la asamblea del Pachín Vicens, Carlos Romero Barceló diciendo: y el que esté listo para retarme, que se presente aquí ahora mismo. Yo estuve y ahí. Padilla no lo hizo. No. ¿Ok? Eso fue un error táctico y después creó Renovación y se fuñó. Sí. Y lo mismo Romero. Romero te admite, y esto yo lo hablé con él, ¿ok? Sí. Te admitía que había sido un error cerrarle la puerta. Sí. Él hubiera preferido, dice, lo ideal hubiera sido que yo le ganara en primaria, y le iba a ganar en primaria,
y entonces ganaba contra Hernández Colón. Son dos, para que tú veas cómo es la historia. Él lo reconocía y lo reconocía. Y pues eran los tiempos cuando uno podía hablar con los gobernadores. Y Hernán también reconoció en privado que fue un error de él fundar otro partido. Vamos con Estados Unidos, que hay un montón de cosas ocurriendo interesantísimas y que también nos tocan a todos. Así que ya mismito regresamos y Miguel nos va a dar ahí la punta de qué es lo que va a pasar. Noticias nacionales que nos tocan a ustedes. Hoy la Reserva Federal bajó por tercera vez consecutiva el interés primario 1/4 punto, lo que lo baja de 3 a 3.50 o a 3.75. Quiere decir que pudiéramos ver hipotecas en el 4%. Eso va a facilitar la industria de la construcción, va a facilitar la economía en un momento donde obviamente los aranceles nos han dado muy duro. De manera que cuando usted vea que la Reserva baja el interés de coger prestado, usted le conviene eso. La segunda nota que tenemos de hoy, para que vean cómo está el mundo, Suiza va a votar para ponerle tope a su población en 10 millones. Eso quiere decir, Suiza ha visto lo que está pasando con la invasión musulmana en toda Europa y en Estados Unidos, y no quiere que pase eso, y entonces van a ponerle un tope a la población. Necesitan migrantes para trabajar, pero cuando lleguen a 10 millones, cierran las visas. Se acabó. Esto es interesante lo que estamos viendo. Mientras les había hablado de Dinamarca, considerando a Estados Unidos como un peligro a su soberanía nacional por Groenlandia. Mr. Trump ordenó detener todo proceso de inmigración legal. No estamos hablando de ilegal, de deportaciones, lo legal completamente, y está circulando Homeland Security un proyecto para exigirle a los turistas que que cuando vayan a entrar a Estados Unidos tienen que revelar su récord de 5 años en las redes sociales. Eso tiene a la industria del turismo en brote. Claro. Por ejemplo, en Orlando, que vienen millones de Europa. Imagínense usted hacer una fila de la migración que son para vacunarse y que usted le tenga que enseñar su Twitter, su Facebook, todo, por 5 años a la gente. Pues no entrará nadie. Esto ni en Corea del Norte, ni en Rusia, ni en China existe. Es una barbaridad para los turistas, pero ahí se las tengo porque son notas. Y ayer los demócratas socialistas ganaron por primera vez en 30 años la alcaldía de Miami con Eileen Higgins sobre Emilio González. La pela fue 59-41 en Miami, que es rojita. Y obviamente Trump y el Partido Republicano ha perdido el voto cubano y venezolano conservador porque les quitaron el parol, y encima de eso la jaula, la manera que han maltratado en Florida, los tratan como a perros a los migrantes indocumentados, y ahí está. Ayer también en Georgia un escaño cameral a la Cámara de Representantes lo ganaron los demócratas. Georgia, que es un estado que se inclina a rojo también. O sea, lo que está pasando son palabras mayores, y empiezo contigo, Miguel. Luis, con esto de la alcaldía de Miami, yo creo que resume y vemos el efecto y las consecuencias de la política migratoria de Trump. De esto mismo que estabas dialogando, de las noticias de esta nueva iniciativa de pedirle a todo turista, todo que entra a la nación, Facebook, Twitter por 5 años, además de que eso es inmanejable, operacionalmente imposible. Es complicado. Tiene un efecto en los latinos en la Florida que están allí legalmente, que tienen familiares, gente que están en España, en otras jurisdicciones que quieren visitar, y esto demuestra que el Partido Republicano no puede dar por sentado ese demográfico latino, y que estas políticas de Trump, si el Congreso Republicano
no se pone los pantalones y las faldas bien puestas y se le para de frente al presidente y le dice, mira, tú nos vas a costar a nosotros, ya se te está yendo la mano con esto y vamos a perder en el midterm, o lo que hay que hacer damage control para que perdamos por menos. Miami es la señal que le están dando al Partido Republicano, un lugar que el Partido Republicano lo tenía safe por 30 años, con ese demográfico de latinos que están molestos por dos cosas, por cómo han tratado el asunto migratorio y el costo. Y las noticias que aquí estamos resumiendo en la tarde de hoy van dirigidos a ese resultado electoral. La Reserva bajando los intereses para poder mitigar ese costo de la inflación y todo eso, que le ha afectado a esa comunidad en Miami, esa comunidad latina, y cómo Trump está atendiendo el asunto migratorio. Esto va a tener efecto, no, Miami es la señal, lo va a tener en otras elecciones, y algo que el Partido Republicano lo tiene que atender y el Partido Demócrata tiene que ser sabio. Hay dos asuntos que han picado bien duro a los hispanos, por lo menos en el estado de Florida, que es el alto costo de la vida, de los seguros que quitó el Obamacare, está a punto de quitar el Obamacare. Esto tiene en la gente en brote, porque nosotros los puertorriqueños estamos acostumbrados en la isla a vivir con crisis tras crisis y con los bolsillos vacíos. En Estados Unidos no. En Estados Unidos vivieron tiempos después de la pandemia súper buenos, a todo lo que da, y de momento, y Trump corre contra la inflación y gana. Y ahí está, ese es el primero. Y el segundo asunto es el maltrato de los hispanos y el cerrarle las puertas a cubanos y a venezolanos de derecha, anticomunistas. Eso no se lo perdonan. Y Luis, y antes de pasar con Gregorio y con Mario, este acercamiento, esta nueva estrategia de Trump con Venezuela, que mucha gente ha discutido, que es una manera también de tal vez tirarle un dulce a ese demográfico, yo no lo veo muy asertivo, porque este demográfico es una segunda, tercera generación de cubanos. No, los venezolanos son la primera. Es la primera de los venezolanos. Los venezolanos la primera o segunda. Con los cubanos ya estamos hablando de otras generaciones que ya están cambiando a ser más demócratas que republicanos. Ya no tienen... Pues mira, contigo, Luis. Mira, a ver. Mira, voy a empezar rapidito, bien brevemente, con la baja de los intereses, que obviamente tiene unas industrias particulares que beneficia, pero yo encuentro curiosa la estrategia porque la baja de intereses va a reforzar precisamente las áreas que han estado bastante bien, como el mercado de valores, etcétera, que de por sí, porque aumenta el apetito al riesgo y eso cuando uno baja los intereses, y también tiene el efecto que ese aumento en inversión cree cierta inflación, que son precisamente las áreas que creo que no necesariamente se ajusta a lo que ellos estaban buscando atender. Esperemos que sí, porque obviamente eso no aplica uniformemente a todos los sectores. En cuanto a la inmigración, yo creo que uno de los momentos donde se debieron haber dado cuenta que la estrategia estaba problemática es cuando tú pasabas por Miami y veías cruzacalles y veías billboards que decían: Mario Díaz Balart, nos traicionaste, eres un traicionero. E igual a otros congresistas cuyo estatus en esas comunidades nunca se cuestionó. Y el problema que ha traído esto es que, como bien menciona Miguel, la estrategia no es mala, no ha tenido un efecto nada más sobre el votante, sino que ha indispuesto a los líderes de la región, a los congresistas históricos de derecha de la región, que están entre dos aguas porque saben que sus comunidades rechazan la forma en que se ha ejecutado, porque la mayoría de los latinos que están legales favorecen que se restrinja la migración ilegal, pero es la forma en que se ha ejecutado. En el caso de los venezolanos, yo concuerdo totalmente con Miguel que no creo que eso funcione, porque el problema es que la forma en que se le permitió entrar a los venezolanos, y podemos estar en desacuerdo de cómo se ha ejecutado, yo creo que fue demasiado abierto. La realidad es que una vez una persona lleva 5 o 6 años, un niño que entró a los 9 años a Estados Unidos puede ser de primera generación, pero si lleva desde el primer cuatrenio de Trump, que fue la primera vez que se dio esa apertura para los venezolanos, la realidad es que lleva más de la mitad de su vida en Venezuela. O sea, ya tú has comprado casa, carro, ya te habías estabilizado, tú tenías la impresión de que te ibas a quedar distinto quizás a otras comunidades, y de momento que te quiten la alfombra debajo de los pies y tener que regresar a un sitio donde tú no
ya estar desvinculado del sitio hace 8 o 10 años no es fácil. Y por lo tanto, sí agradecerían la liberación de Venezuela, pero no porque eso les va a viabilizar volver a Venezuela. Ellos quisieran que se abriera por patriotas y por su familia. Pero quedarse. Muchos de ellos en Estados Unidos, como se les ha permitido por 10 años, algunos ya, 8 o 10 años. Oye, van y vienen. Sí, mira, esta señora que ganó la alcaldía de Miami, primero que no es hispana, es la primera de qué sé yo en cuántos años, yo creo que desde que Mauricio Ferré ganó en el 73. Sí, no es cubana ni venezolano. Exactamente. Que son los que tienen la fuerza electoral allí. Sí, y entonces, pues, lo que sí se ha dado en los últimos años es que las nuevas generaciones de cubanos en el sur de la Florida tienden a ser demócratas, no el grueso aquel republicano, y en el caso de los venezolanos, pues tienden más a ser republicanos, porque como tú dijiste, Luis, es una primera generación. Ahora, en la forma que se lleva, mucha gente está de acuerdo en que la inmigración ilegal hay que pararla, y no es la primera vez que esto sucede. Ronald Reagan combatió la inmigración ilegal, pero llegó un momento en que se necesitaba tanto personal para bregar con eso que se legisló una amnistía, y que todos los indocumentados que estuvieran pues en los Estados Unidos pues solicitaran la residencia. Pero la forma en que se ha llevado a cabo esto con los inmigrantes que no están en ley y que tú los encierras en lugares que son campos de concentración, eso es lo que ha caído mal. Y aunque el tema de la inmigración desde hace qué sé yo cuántos presidentes hacia atrás es un tema que ha sido recurrente en la historia de los Estados Unidos. Esta cuestión de exigirle a todo turista, esto nos aplica a nosotros, que cuando entre, imagínense, por ahí llega el vuelo de Iberia, o un vuelo de Air Europa, o un vuelo de Dominicana, y que usted tenga que enseñarle al oficial de frontera su Facebook, su Instagram, su Twitter por 5 años para atrás. Es una locura, sí. Una locura total. En lo que abren la página, bregan y todo eso, o sea, las filas llegarán prácticamente a Culebra para entrar por el aeropuerto. Si no tiene Facebook ni Twitter, por eso se puede dar. Bueno, pues eso no se puede dar, pero no se lo van a creer. Pero yo no lo llevan aparte. No le veo futuro. Primero, operacionalmente, poner eso en vigor es complicado. Y segundo, Trump, que está en la misma industria de los hoteles. Pero eso se llama etnocentrismo. Eso significa fobia a todo lo que sea extranjero. Ya eso es una condición mental. Ya no es una política sabia, claro, de emigración. Pero yo creo que aquí la industria hotelera, con sus asociaciones a nivel nacional, van a hacer un cabildeo fuerte en Casablanca para restringir o eliminar ese tipo de política, porque le va a afectar en los hoteles. O sea, eso va a tener un efecto y nos aplica a nosotros, como muy bien tú indicas, Luis, aplica a Puerto Rico, porque ese turista europeo, ese turismo de Latinoamérica, aunque pueda ser menos comparado con el turismo a nivel nacional de los conciudadanos, que es nuestro mayor turista que visita la isla, pero un sector importante que deja mucho dinero. Entonces alguien va a pensar, ¿sabes qué? ¿Me voy yo a exponer a eso? Pues mejor me voy para otra jurisdicción que me quieren aceptar y no me ponen mucha traba para entrar. Por ejemplo, Nueva York es la capital del mundo. Todo el mundo va a Nueva York, que es la ciudad más visitada. Bueno, imagínate el problema que eso va a representar para el aeropuerto Kennedy, para Newark, para la Guardia. Y entonces te busca, no te vayas muy lejos. En Florida Central entran cerca de 60, 70 millones de extranjeros. En Florida Central, en Orlando y en Tampa, hay vuelos de todas las capitales de Europa, claro, prácticamente, o conexiones. Tú dices, diablo, man, se quiebra Disney y quiebra Universal. Sí. Y ese es el efecto. Y me acuerdo que al principio de año, cuando Trump con esta redada migratoria, de momento tuvo que echar para atrás con los hoteles.
Yo me acuerdo que una de las treguas, una de las políticas que le he hecho hacia atrás de esas migratorias era no voy a hacer redada en los hoteles. ¿Por qué? Porque esa gente ese migrante representaba empleomanía sustancial en esa industria y le cabildearon, fueron allí a White House y le dijeron, mira, bájale porque si no me va a quebrar. Mira, Luis, Nos está matando. el tema de la inmigración dentro del contexto de Europa, pero obviamente es exactamente lo de aquí. Se había adelantado hace 25 años la necesidad que iba a haber en su momento, dada los cambios demográficos, de que vinieran inmigrantes, porque para mantener el nivel económico de esos países iba a hacer falta tener una población más estable. Y Europa ignoró el asunto y están viviendo ahora las consecuencias de un patrón migratorio que no necesariamente es el que ellos hubiesen querido, ¿verdad? Si lo hubieran planificado con tiempo. Y yo creo que Estados Unidos se está corriendo el mismo riesgo. Que Estados Unidos sabe que la migración natural, les guste o no, ya no es de Europa, sino va a ser de América. No es lo que pasó a principios del siglo pasado, sino va a ser de América. Y que Estados Unidos también va a llegar el momento, porque la demografía sí está cambiando, también en los Estados Unidos, que el nivel de reemplazo está o en cero o en negativo ya, donde tiene que tomar una determinación de que tiene que haber una nueva política que reconozca esa necesidad. La política que se está estableciendo ahora, de nuevo, yo repito, yo soy de ley y orden y yo estoy de acuerdo que se fue excesivo y de que lo que se hizo en el pasado cuatrenio fue una aberración. Pero eso no cambia el hecho de que prospectivamente, si tú reconoces que está ese problema y que va a haber que atenderlo y que esa es el grupo demográfico natural para resolverlo, que tú no hagas planes desde ahora. O sea, hacer lo contrario es hacer lo que hemos visto también, que es empujar a algunos países a que se vayan con el enemigo o a crear cierto desasosiego en ciertas áreas que a largo plazo pueden crear inestabilidad. Aparte que es totalitario, o sea, vamos a entenderlo. Es Big Brother is watching you. Y lo segundo, y esto es más importante, esto tiene un doble revés. ¿Por qué? Porque así como nosotros le podemos imponer ese requisito a los turistas, en Europa, en Sudamérica, en el Oriente nos los pueden imponer a nosotros, y eso acaba con el turismo global. Claro. Eso acaba con el turismo global. Tan pronto pongan el requisito. Imagínate, David La Colonna más tiene más de 100,000 tweets a través del tiempo. Imagínense lo que es los tweets, los Facebook, todo eso. No, nunca pasaré, estaré el agente de la aduana y de inmigración leyendo Twitter. Mira, Luis, el año pasado, según la Organización Mundial de Turismo, y lo digo porque yo a cada rato me meto en esa página, primero porque yo trabajé en la compañía de turismo, la cantidad de turistas que hubo en el mundo entero fue 1.3 billones de turistas en el mundo entero. No, 1.3 ¿qué? Billones. Billones. Okay. El primer país de atracción turística en el mundo es Francia. Estados Unidos está entre los primeros 3. España tiene que España estar ahí es una potencia turística. En el Caribe, República Dominicana es una potencia turística. México a nivel del hemisferio. Pero ¿qué pasa? En el caso de los Estados Unidos, tú tienes también un turismo cultural, y hay un ejemplo clásico en Nueva York, los museos. El Museo de Historia, Museo de Historia Natural en Nueva York, igual que el Metropolitan Museum, que es el museo de arte. Luis, reciben anualmente sobre 10 millones de visitantes. Cada museo, cada uno de esos museos. El Louvre está por los 12 millones. Pero ahí tú tienes un turismo de gente que viene de afuera a ver esos museos y a ver otras atracciones también. Y esos son los excesos de la guasa de Trump, que denigran sus políticas, las degradan y pone a la gente histérica. Porque aunque sabemos que esto es imposible de implantar, salvo que vayas a cerrar el turismo global, obviamente este tipo de cosas asusta, y en términos generales los electores que no son trumpistas propiamente salen corriendo, y el Partido Republicano necesita el voto independiente para poderle ganar a los demócratas esta vez.
que Luis, Son cosas que nadie entiende. Luis, que lo que yo de verdad no entiendo es el Partido Republicano en la pasada elección tuvo un breakthrough con la comunidad latina en general. Sí, importante. La capacidad embarraron. de mantener cautivo a ese público hubiese implicado o implica facilitar las victorias en todas las elecciones prospectivas. Y se ignoró completamente al grupo, y en menos de 2 años ya ese grupo está, por lo menos una buena porción de ellos está demostrando que no es permanente ese movimiento, y yo creo que ese es un error a largo plazo estratégico. Y aquí es donde empatamos todas las noticias. Este año ha sido debut y despedida. O sea, en 11 meses hemos visto el ascenso meteórico, el clímax y la caída meteórica tanto de Jennifer González como de Donald Trump. No lo sabemos todavía porque todavía a Donald Trump lo respetan, pero a partir del año que viene, cuando pierdan la Cámara de Representantes, vamos, o sea, todo el mundo va a saber que el perro era macho, se lo dijimos, pero ahí está. Así que eso ha sido el denominador común de las dos administraciones. Trump por sus excesos y Jennifer González por los estilos. Así que con eso, gracias a Gregorio, a Mario y a Miguel.